Muy buenas a todos. Basándonos en el vídeo que acabamos de ver o que hemos visto justo antes, el de semejanza de triángulos, vamos a introducir este concepto de teorema de Tales apoyándonos en eso. Antes que nada, hemos dicho antes en la nomenclatura de los triángulos que normalmente a los lados le podíamos llamar con letras minúsculas, siendo las letras minúsculas las contrarias del vértice. Es decir, en un triángulo, vamos a hacer un triángulo cualquiera, en un triángulo en el que teníamos que este vértice era el A, este era el B y este era el C, pues teníamos en los lados contrarios A, B y C, en minúscula en este caso, denotando los lados. Bueno, pues aquí simplemente aclarar que en lugar de llamarle con una letra minúscula, también lo podemos poner de esta forma que vemos aquí. La distancia entre los vértices A y B también se puede poner como las dos letras unidas con una línea por encima. Es decir, en nuestro caso, en la distancia entre A y B, marcamos aquí este vértice y marcamos aquí este vértice, sería el lado C, tal y como vemos aquí. La distancia desde A hasta B es igual al lado C, ¿vale? Simplemente eso. Bueno, pues dicho esto, lo podemos ver con toda esta nomenclatura o si queremos también incluso podríamos darle el nombre de una letra minúscula. Vamos a hacerlo así porque en este caso vemos que todas las letras están aquí en mayúscula y vamos a hablar de distancias. Entonces el teorema de Tales nos dice lo siguiente. Necesitamos varios elementos. Los primeros pueden ser, por ejemplo, las rectas R y S, que son secantes y se cortan aquí en el punto O. Y por otro lado, otras tres rectas, 3, 4, 5 o las que sean en un principio, ¿vale? A, B y C, que sean paralelas. Y esto sí es importante, necesitamos rectas que sean paralelas. Es decir, esta recta tiene que ser paralela a esta y paralela a esta. Antes hemos visto que cuando teníamos unos triángulos superpuestos, si había una pareja de lados que eran paralelos, entonces los triángulos eran semejantes. Pues aquí, si os fijáis, podemos encontrar un triángulo que sería este pequeñito de aquí, y en rojo vemos este grande de aquí. Este mediano, mejor dicho. Y por supuesto también podríamos hacer otro que llegara hasta C y hasta C'. Están todos superpuestos en este primer ángulo, en el ángulo O, y todo el resto de lados son paralelos. Por tanto, todos estos triángulos son semejantes. Y si son semejantes, podemos establecer una relación de proporción entre todos los segmentos que vemos aquí. ¿De acuerdo? Y es decir, si comparamos, por ejemplo, el lado AB con el A'B' y dividimos un lado entre otro, nos tiene que dar lo mismo que si dividimos el BC entre el B'C'. Por lo que hemos visto en el vídeo anterior, porque se establece una relación de semejanza. Entonces, podremos decir, tal y como vemos en esta fórmula, que el lado AB, este de aquí, podemos compararlo con el BC, es decir, AB es a BC, como el lado A'B' es al B'C'. A'B' a B'C'. ¿Vale? Si os fijáis, hemos establecido la relación comparando el AB con el BC y luego el A'B' con el B'C'. Pero también podríamos haberlo puesto de la siguiente forma. Esto se puede convertir también en la siguiente relación. En lugar de comparar en este sentido hacia allá y en este sentido hacia allá, vamos a comparar en este otro sentido hacia acá. Es decir, comparamos el AB, el lado AB es a A'B', A'B', como este de aquí es al que tiene debajo, como el BC es a B'C'. Esa relación también se puede establecer y sería exactamente la misma. Eso es lo que nos dice el teorema de Tales, que los segmentos que se producen por el corte de rectas paralelas sobre otras dos rectas, pues son proporcionales. Entonces, si los triángulos se pueden superponer y ya vamos a empezar a llamarlo en posición de Tales, en la posición de Tales significa superponerlo sobre un ángulo, pues entonces son semejantes. Eso ya lo hemos visto. Vamos a hacer algunos ejemplos. El primero me pide que calcule la medida X en el siguiente ejercicio. Nos dan un triángulo en el cual tenemos un triángulo pequeñito y otro triángulo que es más grande. Y ese triángulo grande y ese triángulo pequeño están superpuestos en uno de sus ángulos. Ya solamente por eso, y además vemos también, que estos dos lados son paralelos, ¿vale? Pues por esos dos motivos podemos asegurar que los triángulos son semejantes. Y si son semejantes, se puede establecer una relación de proporción. La relación de proporción ya sabemos que es ir comparando lados. Podríamos comparar, por ejemplo, los lados del grande con los lados del pequeño. Si vemos que el lado que nos queda arriba del grande mide 5,
vamos a decir que 5 es al lado que nos queda arriba del pequeño, a 3,4, es a 3,4, como el lado grande que nos queda a la derecha, como 3,9, es al lado pequeño que nos queda a la derecha, es ax. Digamos que la parte de arriba sería del triángulo grande, lo ponemos por aquí, triángulo grande, y el de aquí abajo sería del triángulo pequeño. Como hemos dicho antes, podríamos hacer la relación también al contrario y seguiría estando correcto, ¿vale? Bueno, pues aquí simplemente sería despejar la x. X sabemos que es multiplicar 3,4 por 3,9 y dividirlo entre 5. Que en este caso, y si lo hacemos con la calculadora, pues nos daría 2,652. Ya habríamos solucionado, mediante el teorema de Tales, también una relación de proporción entre triángulos. Nos vamos al siguiente caso y nos piden que calculemos la medida x en todos los siguientes problemas, en todos los siguientes casos. Ya acabamos de ver que la relación la podemos establecer de esta forma, subiendo hacia un lado, o también cruzando esos datos. ¿Vale? Lo vamos a hacer en el primer caso de las dos formas para que veáis que se hace exactamente igual o que nos da exactamente lo mismo. Si comparamos, por ejemplo, este tramo grande con este tramo pequeño, diremos que x es a 2, como en la parte derecha, como 6 es a 3. ¿Vale? Y aquí simplemente despejando x, tendríamos que x es igual a 6 por 2 dividido entre 3. 6 por 2 es 12 y entre 3 es 4. Sin embargo, si lo comparáramos, como hemos dicho, en este sentido, pues diremos lo siguiente. Diremos que 2 es a 3, lo ponemos por aquí, 2 es a 3, como x es a 6. Como x es a 6. Así que x será igual a lo mismo. 6 por 2 o 2 por 6 dividido entre 3, que vuelve a ser 4. Si lo hacemos de una forma o de otra, nos tiene que salir el mismo resultado. Voy a borrar esto por aquí para que me quepa el otro ejercicio y volvemos a hacer otro igual. Hacemos la relación como prefiramos. Vamos a hacer, por ejemplo, esta en este sentido, esta en este sentido y así, y la otra la estableceremos así, para que veáis que se puede hacer en cualquier forma. Aquí serían 20,5 es ax, 20,5 es ax, como 5 es a 3,8. Como 5 es a 3,8. Aquí sería x igual a 20,5 por 3,8 y dividido entre 5. Esto se hace con la calculadora y listo, ya estaría calculado. Y luego por último vemos esta. Comparamos x más 6 con 19. Tendríamos que x más 6 es a 19 como x es a 17. Como x es a 17. Aquí no conocemos solamente conocemos dos lados. Los otros dos están en función de x. No pasa absolutamente nada porque la forma de resolverlo es exactamente igual. Sería multiplicar en cruz y decir que 17 por x más 6 es igual a 19 por x, que es 19x. Desarrollando el paréntesis, pues aquí lo que nos quedaría sería, bajamos un poco esto, y sería 17 por x, 17x. Y 17 por 6 serían más 102. 102 igual a 19x. Pasamos el 17 al otro lado y nos quedaría 102 es igual a 19 menos 17, 2x. 102 partido por 2 es igual a x, o lo que es lo mismo, x es igual a 51. Ya con esto habríamos terminado el ejercicio y terminamos el vídeo también. Continuamos mañana en clase haciendo alguno más.